La última noche del año descendió sobre el puerto fortificado como un velo espeso de presagios, cargado de salitre, humo y rezos a medio pronunciar. Las campanas de la capilla repicaban con una solemnidad forzada, anunciando la misa de Año Nuevo, mientras, en la plaza, los comerciantes cerraban puertas con manos nerviosas y los soldados encendían faroles que proyectaban sombras alargadas sobre los muros de piedra. Catalina Cati de Sarria avanzó entre ellos sin bajar la mirada, envuelta en una modestia calculada que no lograba ocultar la tensión de su cuerpo. En su puño derecho apretaba un rosario gastado, cuyo medallón rozaba su piel como una herida antigua. En su memoria ardía la imagen de su padre balanceándose en el patíbulo, acusado de un contrabando que nunca cometió, traicionado por papeles sellados con un emblema que ahora volvía a ver, impreso con tinta fresca en los inventarios exigidos por la escuadra extranjera. El olor del cacao húmedo se mezclaba con la cera derretida y el sudor del miedo. Y Catalina comprendió que el pasado no era un recuerdo, sino una fuerza viva que había regresado para reclamar su deuda. Aquella noche, mientras los fieles pedían perdón por los pecados del año que moría, ella renovaba un juramento silencioso: encontrar al hombre que había traído la cuerda, arrancarle la verdad y devolverle al mundo el nombre limpio que le habían robado a su sangre. Desde lo alto del fortín, Jonathan Reed contemplaba el puerto como quien observa un tablero de guerra donde cada pieza es también un fantasma. El mar Caribe se extendía oscuro y traicionero, salpicado por luces que marcaban rutas conocidas de contrabando y promesas incumplidas. Comodoro al servicio de una poderosa compañía mercantil, noble menor de una confederación que predicaba orden y progreso, Reed había aprendido a mandar con una disciplina implacable, a obedecer sin preguntar y a sobrevivir a una derrota pasada, que le había costado hombres, reputación y sueño. Su título no lo protegía de los recuerdos en cada informe firmado, cada embargo ejecutado. Era una decisión tomada bajo órdenes que no siempre comprendía, pero que aceptaba convencido de que la desobediencia mataba más que el acero. Por eso, cuando la joven criolla fue presentada como intérprete y escribiente, demasiado culta para el puerto, demasiado serena para el caos, algo se tensó en su interior. Catalina observaba los mapas, los registros y los sellos con un interés que rozaba la osadía. Reed la observaba, a ella, con una distancia glacial, seguro de que nadie llegaba a ese lugar sin lealtades ocultas. Eran enemigos antes de pronunciar palabra. Ella había venido a destruirlo. Él estaba preparado para vigilarla. Sin embargo, bajo esa vigilancia mutua, algo más peligroso comenzaba a formarse, alimentado por noches de tormenta, silencios compartidos y la incómoda cercanía de dos voluntades enfrentadas. ¿Puede la venganza sostenerse cuando el enemigo empieza a parecer humano? ¿Y qué ocurre cuando la verdad amenaza con hundir no solo un nombre, sino todo aquello en lo que se ha creído para seguir vivo? Con el amanecer del 1 de enero, el puerto despertó bajo una calma artificial, sostenida por banderas recién izadas y sonrisas que no alcanzaban los ojos cansados de la población. Se hablaba en voz alta de tregua, de nuevos comienzos y de un orden que debía imponerse por el bien del comercio. Mientras en los callejones laterales se contaban barriles requisados, casas marcadas con tiza y ausencias que nadie se atrevía a nombrar. Catalina se movía entre los almacenes con la cabeza ligeramente inclinada, cumpliendo su papel de escribiente con una precisión impecable, pero con la mente alerta, registrando cifras que no encajaban y rutas que se repetían con una regularidad sospechosa. Cada sello estampado sobre los libros de carga era un golpe seco en su memoria, una confirmación amarga de que su padre no había sido el único sacrificado para mantener intactas alianzas invisibles entre hombres que jamás pisaban el barro del puerto. Desde la aduana hasta la plaza, el olor del cacao húmedo se mezclaba con el del sudor y la resignación. Y Catalina comprendía que el saqueo no siempre llevaba uniforme enemigo. Nathan Reed supervisaba los inventarios con una precisión casi obsesiva, consciente de que la compañía exigía resultados rápidos y ejemplares, y de que cualquier duda sería interpretada como debilidad por figuras como Gideon Crane, cuya cortesía impecable ocultaba una avidez
despiadada. Entre Catalina y Reed se estableció un pulso silencioso. Ella formulaba preguntas necesarias con una dulzura afilada que rozaba la insolencia. Él respondía con frases medidas, observando cómo sus dedos se demoraban demasiado sobre ciertos registros, cómo sus ojos volvían una y otra vez a los mismos sellos. El pueblo sufría requisiciones, enfermedades y rumores de incendios accidentales, y cada incidente añadía peso a una atmósfera ya cargada. Catalina sentía como la rabia se endurecía dentro de ella, transformándose en una determinación fría y estratégica. Red, en cambio, comenzaba a resquebrajarse por dentro, atrapado entre órdenes que no podía justificar y la presencia constante de una joven que parecía ver más allá de su rango, su disciplina y su silencio. Las noches en el fortín eran un territorio distinto, gobernado por el rumor persistente del mar y el crujido de la madera empapada por la humedad. Catalina aprovechaba su rol para copiar cartas, traducir informes y revisar mapas, aprendiendo los hábitos del cuartel y las rutas de vigilancia con una paciencia que no era sumisión, sino cálculo. Reed la observaba desde la distancia, preguntándose si aquella serenidad era valentía nacida del puerto, o una inteligencia peligrosa que aún no lograba descifrar. En una de esas madrugadas, cuando una tormenta azotó los muros y obligó a refugiarse en la sala de mapas, la tensión se volvió casi tangible. El viento hacía vibrar las ventanas, las velas proyectaban sombras irregulares sobre los planos del Caribe y el silencio entre ambos se cargó de significados no pronunciados. No hubo confesiones ni promesas, solo miradas que se sostenían más de lo prudente y una cercanía incómoda que desafiaba la lógica del enemigo y el subordinado. Catalina recordó la cuerda tensándose, el patíbulo improvisado, la multitud callada. Red recordó la derrota que lo había perseguido desde alta mar hasta ese puerto, y las órdenes obedecidas sin preguntar. Ambos comprendieron, sin nombrarlo, que el odio que los había unido por diseño empezaba a transformarse en algo más íntimo y peligroso, algo que no figuraba en ningún registro. ¿Cómo continuar una venganza cuando el enemigo revela grietas humanas? ¿Cómo sostener la obediencia cuando cada orden parece arrancar un fragmento del alma? Bajo el cielo encapotado del Caribe, dos voluntades enfrentadas comenzaron a deslizarse por una pendiente invisible, donde la verdad aguardaba paciente, afilada como un cuchillo y tan inevitable como la marea. Los días siguientes avanzaron con una lentitud engañosa, como si el puerto entero contuviera el aliento a la espera de un estallido inevitable. La anunciada tregua de Año Nuevo se tradujo en un banquete de promesas vacías, organizado por don Baltazar Mijares bajo el pretexto de la pacificación y el orden. Las mesas se cubrieron con manteles prestados y copas desiguales, y los brindis resonaron en la plaza con una alegría impostada que no lograba ocultar la tensión subterránea. Catalina asistió como intérprete, observando desde los márgenes cómo el gobernador sonreía a comerciantes extranjeros y capitanes armados, cambiando lealtades con la misma facilidad con la que alzaba su copa. En cada gesto reconocía la máscara del poder que había condenado a su padre en cortesía en público, crueldad en privado. Jonathan Reed permanecía cerca, rígido, consciente de que aquel encuentro no era una celebración, sino una negociación encubierta, un juego de traiciones donde él mismo podía convertirse en moneda de cambio. Gideon Crane se movía entre los invitados como un depredador paciente, anotando silencios, calculando beneficios, evaluando a Catalina con una atención que la obligaba a medir cada respiración. El pueblo miraba desde lejos, consciente de que ningún brindis llenaría los graneros ni devolvería a los muertos. Catalina sintió como el odio volvía a avivarse en su interior, alimentado por risas ajenas y copas alzadas sobre la miseria. Sin embargo, cuando cruzó la mirada con Reed y percibió en ella una sombra de desconfianza hacia el propio banquete, algo se desplazó dentro de su certeza. ¿Y si él también era una pieza prescindible en un tablero que nunca controló? La pregunta no la debilitó, la hizo más peligrosa, porque la obligó a buscar pruebas en lugar de certezas heredadas. Esa misma noche, impulsada por una mezcla de urgencia y cálculo,
Catalina se deslizó por los pasillos del fortín con la precisión de quien ha aprendido a moverse sin ser vista desde la infancia. Conocía los turnos, los puntos ciegos, el sonido exacto de cada escalón de piedra. Su objetivo era claro en el despacho de Reed, donde debía encontrarse el libro de embargo que selló el destino de su padre. El aire olía a humedad y tinta vieja, cuando forzó la cerradura con manos firmes, esperando encontrar confirmación de su odio. En su lugar, halló algo más devastador. Un diario del contador español del fortín detallaba pagos de soborno a don Baltasar para entregar contrabandistas a cambio de silencio oficial. Cartas selladas con la firma de Gideon Crane ordenaban fabricar culpables para justificar confiscaciones de cacao. El nombre de su padre aparecía entre esas líneas como un chivo expiatorio cuidadosamente elegido. Catalina sintió que el suelo se desplazaba bajo sus pies cuando, en un margen antiguo de un registro, encontró una nota escrita con una letra firme y contenida: no coincide, no es culpable. Comprendió entonces que Jonathan Reed no había sido el verdugo, sino un hombre atrapado en una operación sucia que no había podido detener. Al mismo tiempo, Reed, que había regresado al despacho antes de lo previsto, entendió quién era realmente la joven que sostenía esos papeles con manos temblorosas a la hija del hombre que intentó salvar. Y no pudo. En el silencio que los envolvió no fue de amenaza, sino de revelación. Dos verdades se alzaron como mareas opuestas, y en su choque nació algo irreversible. ¿Qué hacer cuando la venganza pierde su blanco y el enemigo se convierte en testigo de una herida compartida? En ese instante, el destino de ambos dejó de obedecer órdenes escritas y comenzó a trazar un camino tan peligroso como inevitable. El descubrimiento no trajo alivio inmediato, sino una tensión más profunda, como si la verdad recién expuesta exigiera un precio mayor que la mentira sostenida durante años. Catalina permaneció de pie en el despacho, rodeada por mapas y registros que ahora parecían testigos mudos de una maquinaria de poder demasiado vasta para ser enfrentada sin consecuencia. El rosario de su padre colgaba de su cuello, y al rozar el medallón sintió una certeza distinta a la venganza, la necesidad urgente de preservar esas pruebas y sacarlas a la luz antes de que fueran enterradas junto con ella. Jonathan Reed cerró la puerta con cuidado, no para atraparla, sino para proteger lo que ambos acababan de comprender. En su interior, la disciplina que lo había sostenido durante años comenzó a resquebrajarse, enfrentada a la evidencia de que obedecer no lo había mantenido al margen del crimen, sino que lo había convertido en cómplice silencioso. Afuera, el fortín seguía su rutina nocturna, ignorante del giro que acababa de producirse en ese pequeño despacho. Catalina habló poco, con frases breves y firmes, admitiendo que había llegado para destruirlo y que ahora no sabía cómo continuar sin traicionar la memoria de su padre. Ni la verdad recién descubierta. Reed escuchó, sin interrumpir, consciente de que cada palabra la acercaba más al peligro, porque hombres como Crane no toleraban grietas en su relato oficial. Entre ellos se formó un pacto tácito, frágil y urgente, en guardar silencio, ganar tiempo y preparar una salida que no dependiera de la misericordia de nadie. La venganza se transformaba lentamente en una alianza incómoda, y esa transformación era, quizás, el acto más subversivo de todos. En los días siguientes, la vigilancia se intensificó y el aire del fortín se volvió irrespirable. Gideon Crane percibió el cambio antes de tener pruebas. Como todo depredador experimentado, han miradas que se esquivaban, papeles que ya no estaban donde debían, un escribiente demasiado consciente de su entorno. Catalina recuperó el rosario de su padre durante una inspección fingida en los calabozos, descubriendo en su interior un mapa diminuto que señalaba un cayo oculto entre manglares, refugio del verdadero libro de carga. Cada paso la acercaba a la redención del nombre que llevaba, pero también a una condena casi segura. Reed, presionado por órdenes cada vez más explícitas, recibió finalmente la instrucción de firmar el arresto de Catalina por sabotaje y espionaje. La hoja tembló en su mano, como nunca antes lo había hecho un documento oficial. Aquella noche, bajo un cielo despejado que contrastaba cruelmente con el peso de la decisión, Catalina confesó lo que ya no podía callar, que había venido impulsada por el odio,
y que ese odio se había vuelto insoportable al mezclarse con una verdad compartida. Reed respondió con una confesión igualmente peligrosa. Había vivido obedeciendo, porque creía que desobedecer siempre mataba a otros, hasta que ella le había demostrado que obedecer también podía matar lentamente, sin sangre visible. El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno de una intimidad nacida del riesgo y la elección. ¿Qué valor tiene el honor cuando se construye sobre mentiras? ¿Y qué forma adopta el amor cuando surge en el corazón de una traición inevitable? Mientras el Caribe dormía, dos destinos se preparaban para desafiar bandos, fe y lealtades. Sabiendo que el amanecer no traería indulgencia, sino un juicio definitivo, la cuenta regresiva hacia el desastre comenzó sin anuncios ni tambores, marcada únicamente por pequeños gestos que, a ojos ajenos, pasaban desapercibidos. El fortín se llenó de rumores sobre inspecciones inminentes, castigos ejemplares y una reorganización del mando que nadie celebraba en voz alta. Catalina siguió desempeñando su papel con una precisión casi impecable, pero ahora cada palabra traducida, cada cifra anotada, llevaba un doble filo, servía al sistema mientras lo desarmaba desde dentro. El mapa oculto en el medallón de su padre se convirtió en su ancla secreta, una promesa de verdad enterrada entre manglares y corrientes traicioneras. Jonathan Reed, por su parte, comenzó a retrasar órdenes, a reinterpretar instrucciones con una ambigüedad calculada que rozaba la insubordinación, sin cruzarla del todo. Sabía que Gideon Crane observaba que don Baltasar sonreía demasiado en cada encuentro, y que ambos esperaban el momento adecuado para sacrificarlo si convenía el negocio. Entre Catalina y Reed surgió una coreografía silenciosa, encuentros breves en pasillos oscuros, intercambios de miradas que contenían advertencias y decisiones, una confianza nacida no de la esperanza, sino del reconocimiento mutuo del peligro. El pueblo seguía pagando el precio, con requisiciones que vaciaban despensas y enfermedades que se propagaban sin atención, y esa injusticia constante empujaba a Reed hacia un límite que nunca había cruzado. Catalina lo veía tensarse cada día, como un hombre que se prepara para un naufragio consciente de que no habrá rescate. ¿Cuántas verdades pueden ocultarse antes de que el silencio se vuelva una forma de violencia? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una alianza construida sobre secretos robados y lealtades rotas? La noche previa a la anunciada ceremonia pública de pacificación, el fortín se cubrió de una quietud antinatural. Las antorchas ardían con una intensidad irregular y el mar, inusualmente calmo, parecía escuchar. Catalina comprendió que ya no había margen para la espera. Las cartas de Crane debían salir a la luz o desaparecerían para siempre, junto con ella. Reed lo supo en el mismo instante, como si una cuerda invisible los uniera, y decidió actuar no como Comodoro, sino como hombre. Preparó una copia de los documentos más comprometedores y los confió a un fraile notario que había llegado para bendecir la ceremonia, apostando a una fe que ya no era religiosa, sino humana. Antes del amanecer, Catalina y Reed compartieron un momento que no fue una promesa ni una despedida, sino un reconocimiento silencioso de lo que habían elegido ser. No hubo palabras largas, solo una cercanía breve, intensa, marcada por la certeza de que al cruzar el umbral del día siguiente, nada volvería a ser igual. Catalina sintió el peso de su apellido como nunca antes, no como una carga, sino como una responsabilidad. Reed sintió como el honor dejaba de ser un concepto abstracto para convertirse en un acto concreto, peligroso e irrevocable. El amor que comenzaba a latir entre ellos no era refugio ni consuelo, sino una decisión amarga y valiente, nacida en el mismo lugar donde la traición había echado raíces. ¿Puede llamarse amor a aquello que exige perderlo todo? ¿O es precisamente ese precio el que lo vuelve verdadero? Mientras el sol empezaba a insinuarse sobre el horizonte caribeño, el escenario del enfrentamiento final quedó dispuesto, y con él, la certeza de que la verdad, una vez desatada, no distingue vencedores de vencidos. La mañana de la ceremonia llegó vestida de solemnidad y amenaza, con el puerto arreglado a la fuerza para parecer en paz. Se colgaron telas en la plaza, se ordenó barrer la tierra frente a la capilla,
Se alinearon soldados como si la rectitud del cuerpo pudiera ocultar la corrupción del corazón. Don Baltasar apareció con su mejor casaca, oliendo a colonia y poder, repartiendo bendiciones como quien reparte monedas. Gideon Crane caminaba a su lado con una serenidad impecable, esa calma de hombre que ya ha decidido quién caerá para que los demás aprendan a obedecer. Jonathan Reed ocupó su lugar frente a los capitanes y comerciantes con el rostro duro, sosteniendo la compostura que durante años lo había mantenido vivo, aunque por dentro el pulso le golpeaba como cañón. Catalina, cerca de la aduana, sentía el medallón del rosario contra el pecho como un latido ajeno, recordándole el mapa, el callo y el libro real que aún esperaba entre manglers. Sabía que el aire mismo estaba lleno de trampas ante cualquier movimiento en falso, cualquier mirada sostenida demasiado tiempo. Bastaría para que la acusaran de sabotaje y la arrastraran a los calabozos húmedos del fortín. Mientras el fraile notario preparaba su pluma y sus sellos para dar fe del acto de pacificación, Catalina observó la escena con una lucidez que dolía a los poderosos. Necesitaban un espectáculo, una verdad cómoda, un culpable visible. Y el pueblo, reunido a distancia, miraba con la resignación de quien ha aprendido que la justicia rara vez se pronuncia en voz alta. En medio de esa tensión, Reed buscó a Catalina con los ojos solo un instante, y en ese instante ella entendió que él había cruzado un umbral sin retorno. Ya no era el hombre que se aferraba a la obediencia para no matar. Era el hombre que estaba dispuesto a desobedecer para dejar de matar lentamente. ¿Cuántas veces se repite la historia antes de que alguien decida romperla? ¿Y quién paga el precio cuando se rompe en público? El golpe de Crane no se hizo esperar. Apareció un documento de arresto con sellos relucientes, acusando a Catalina de espionaje, yauteraje, inventarius, de incitar al puerto contra la compañía. La orden fue leída con voz clara, para que todos escucharan, porque el miedo necesita audiencia para multiplicarse. 2 hombres avanzaron para sujetarla, y Catalina sintió, por primera vez desde la muerte de su padre, el frío exacto de la impotencia, no el miedo a morir, sino el miedo a que la verdad muriera con ella. Al verlos acercarse, Reed sintió como algo se quebraba definitivamente en su interior. La disciplina, esa armadura que lo había convertido en instrumento, se volvió de pronto una jaula. Dio un paso al frente, luego otro, y el murmullo del público se volvió un silencio denso. Don Baltasar alzó una ceja, fingiendo sorpresa. Crane sonrió apenas, como quien cree que ya ha ganado. Reed no gritó. Habló con una firmeza contenida que parecía arrancada de su propia derrota, y exigió que se presentaran los libros y las órdenes originales. Cuando Crane intentó desviar la atención, Reed reveló que existían cartas selladas que ordenaban fabricar culpables y que un diario del contador español detallaba sobornos pagados al gobernador para entregar hombres a cambio de silencio. El fraile notario, obligado por su oficio, se acercó a los papeles con una expresión tensa, y en ese momento Catalina comprendió que el escenario se había convertido en tribunal. La verdad, por fin, había encontrado una rendija para respirar. Pero la rendija era peligrosa. Bastaba con que alguien encendiera la chispa adecuada para que todo ardiera. Reed estaba exponiéndose no solo a perder su mando, sino a convertirse en fugitivo de los suyos. Catalina estaba apostando su vida por un nombre limpio y una justicia que podía no llegar. ¿Qué ocurre cuando el amor no se declara con palabras, sino con el acto de ponerse entre la víctima y el verdugo? En esa plaza, frente a capitanes, comerciantes y un pueblo que temblaba en silencio, la venganza se había transformado en algo más, una elección que podía salvarlos o condenarlos a ambos. La chispa que todos temían prendió con la violencia de lo inevitable. Bastó que el fraile notario comenzara a leer en voz alta los primeros pasajes del diario para que el murmullo se transformara en gritos, y los gritos en órdenes contradictorias que chocaban unas con otras como espadas mal dirigidas. Don Baltasar palideció bajo el polvo de arroz de su peluca, intentando recuperar el control con promesas vacías y amenazas tardías, mientras Gideon Crane comprendía, en una fracción de segundo, que la verdad
no iba a detenerse con elegancia. Dio una orden seca, casi imperceptible, y el caos estalló en un disparo al aire, el empujón de un soldado nervioso, una antorcha, que cayó sobre una tela demasiado cercana al aceite. El fuego prendió con rapidez, trepando por los adornos improvisados de la ceremonia como si hubiera estado esperando ese momento. El fortín respondió con ecos de metal y gritos de alarma. El pueblo retrocedió en desbandada, y la plaza, que minutos antes pretendía ser escenario de paz, se convirtió en un campo de confusión y humo. En medio de ese desorden, Catalina fue arrastrada por una corriente de cuerpos que huían, perdiendo de vista a Reed. Durante un instante que se le antojó eterno, el olor a madera quemada y pólvora le llenó los pulmones, recordándole que la verdad, cuando irrumpe, no lo hace sin destruir algo a su paso. Red, rodeado por hombres que ya no sabía si obedecían órdenes o instintos, tomó una decisión final, a no volver a levantar su espada para proteger una mentira. Con una determinación nacida del límite, abrió paso entre el tumulto, alcanzó a Catalina y la condujo hacia un acceso lateral del fortín que pocos conocían, mientras detrás de ellos el poder se consumía en llamas y acusaciones cruzadas. La huida no tuvo épica ni solemnidad, solo urgencia y barro. Atravesaron pasillos que rezumaban humedad, descendieron escaleras estrechas y salieron al aire libre por una abertura que daba directamente a los manglares. La noche, espesa y protectora, los recibió con el canto de insectos y el rumor bajo del agua. Guiados por el mapa oculto en el medallón, avanzaron entre raíces retorcidas y corrientes traicioneras, dejando atrás el fortín iluminado por un resplandor irregular que ya no significaba autoridad, sino derrumbe. Detrás de ellos, las voces se perdían entre órdenes inútiles y traiciones consumadas. Delante, el callo señalado prometía refugio y la prueba definitiva que limpiaría el nombre del padre de Catalina. Exhaustos, con la ropa empapada y el cuerpo cubierto de lodo, se permitieron apenas un instante de quietud cuando alcanzaron una franja de tierra firme. Allí, sin palabras grandilocuentes, Catalina comprendió que su venganza había cambiado de forma. Ya no era un deseo de castigo, sino una exigencia de verdad que había arrastrado a Reed a perderlo todo. Reed, observando el fuego distante reflejado en el agua oscura, supo que había cruzado una frontera invisible y que no habría regreso honorable a su antigua vida. Lo que los unía en ese momento no era la promesa de un futuro fácil, sino la certeza de haber elegido, en el instante decisivo, ponerse del lado de lo que debía ser revelado. Aun cuando el precio fuera el exilio y la persecución, ¿puede llamarse victoria a una huida que deja cenizas atrás? ¿O es en ese abandono forzado donde comienza, por fin, una forma distinta de libertad? Bajo el cielo del Caribe, sin testigos ni banderas, dos enemigos convertidos en aliados se preparaban para enfrentar el último tramo de una historia que ya no pertenecía a los poderosos, sino a la verdad que habían decidido cargar juntos. El callo emergió ante ellos con la discreción de los secretos bien guardados, una franja de arena baja rodeada de manglares densos y aguas que engañaban al ojo inexperto. Allí, donde el Caribe parecía manso solo para ocultar su fuerza, Catalina reconoció las marcas descritas en el mapa diminuto del medallón. Una roca partida como diente antiguo, un tronco retorcido, caído, en diagonal, una hondonada que solo se revelaba con la marea correcta. Cavaron con manos entumecidas hasta que la pala improvisada chocó con madera endurecida. Por la sal, el cofre cedió con un gemido y liberó el olor inconfundible de papel viejo y cacao seco, como si el pasado respirara de nuevo. Dentro estaba el libro de carga real, intacto, con fechas, firmas y rutas que desmontaban la versión oficial y trazaban con precisión la red de sobornos, confiscaciones y sacrificios humanos que habían sostenido el negocio durante años. Catalina pasó las páginas con una mezcla de furia y alivio, deteniéndose en la línea que devolvía el nombre de su padre a la verdad. Anne no lloró. La emoción se le quedó en la garganta como un nudo firme. Reed observó el registro con una gravedad nueva en cada cifra. Era una prueba, pero también una condena para quienes aún creían controlar el relato. Comprendieron que la huida no había terminado.
apenas había cambiado de forma, la verdad exigía testigos y canales. Exigía llegar a manos que no pudieran ser silenciadas con facilidad. Con el amanecer insinuándose, decidieron dividir el riesgo en copias selladas para comerciantes, rivales, para el fraile notario, para capitanes cuya lealtad se debía más al registro que a la bandera. Aquella logística de justicia improvisada fue el acto más peligroso de todos, porque convertía una revelación aislada en una marea imposible de contener. ¿Cuántas mentiras resisten cuando la evidencia circula como moneda? ¿Cuántos poderosos sobreviven cuando el papel habla con la frialdad de los números? El golpe final no llegó con una batalla formal, sino con el peso acumulado de las pruebas. Mientras el fortín ardía en su propia confusión, las copias comenzaron a aparecer como peces saltando fuera del agua, en manos de comerciantes que ya habían sido exprimidos, de capitanes cansados de órdenes ambiguas, de escribanos que no podían fingir ignorancia ante sellos auténticos. Don Baltasar intentó huir por tierra, prometiendo lealtades que ya no valían nada. Fue detenido no por héroes, sino por aquellos a quienes había vendido demasiadas veces. Gideon Crane trató de comprar silencios, con la prisa del acorralado, pero el mercado se había vuelto contra él. A nadie quiso cargar con un secreto que ahora ardía. En ese derrumbe, Red perdió su mando de manera definitiva, señalado por desobediencia y traición a la compañía, aun cuando los registros lo absolvieron de la fabricación de culpables. Catalina, al ver la red deshacerse, sintió una victoria que no se parecía a lo que había imaginado. No hubo aplausos ni restitución inmediata, solo la certeza de que el nombre de su padre ya no podía ser usado como excusa. En la distancia, entre callos y rutas cambiantes, Red y Catalina compartieron un silencio distinto, menos tenso, más hondo. Sabían que la justicia que habían provocado no los protegería de la persecución ni del exilio, y que el amor que los unía no sería celebrado por ningún bando. Aún así, eligieron permanecer juntos en ese borde incierto, porque habían aprendido que la verdad no promete refugio, solo coherencia. ¿Qué es un futuro cuando se construye sin bandera ni títulos? ¿Qué es el amor cuando se elige sabiendo que no habrá perdón fácil ni retorno seguro? En el horizonte abierto del Caribe, con rutas nuevas y nombres por inventar, el clímax no fue una victoria total, sino una decisión compartida en seguir adelante sin mentiras, aunque el precio fuera cargar con ellas a la vista de todos. El tiempo que siguió al derrumbe del fortín no trajo descanso inmediato, sino una calma vigilante, como la que precede a las tormentas verdaderas. Las rutas del Caribe se reacomodaron con rapidez oportunista, y los nombres de Don Baltasar y Gideon Crane comenzaron a circular en informes, denuncias y rumores que ya no podían sofocarse sin levantar sospechas mayores. Catalina y Jonathan Reed navegaron de callo en callo, evitando puertos demasiado atentos y banderas demasiado seguras, convirtiendo la huida en una forma de existencia consciente. Cada amanecer traía la confirmación de que el nombre del padre de Catalina había sido limpiado en registros que importaban, aunque el reconocimiento oficial tardara en llegar. Cada anochecer recordaba que Reed era ahora un hombre marcado, perseguido no por crimen probado, sino por haber roto el pacto tácito de obediencia que sostenía el comercio. En esa travesía incierta, el vínculo entre ambos se afianzó sin promesas grandilocuentes ni declaraciones teatrales. Se sostuvo en gestos mínimos, una mano que ofrece equilibrio al desembarcar, una mirada que pregunta sin exigir respuesta, un silencio compartido, que ya no pesa. El amor, cuando finalmente se reconoció como tal, no fue refugio ni redención, sino una elección lúcida nacida del mismo lugar que la verdad en la negativa a seguir viviendo sobre una mentira, aun cuando esa negativa implicara perder hogar, rango y certezas. Catalina entendió que la justicia por la que había luchado no le devolvía el pasado, pero le ofrecía algo distinto y más raro, a la posibilidad de no transmitir el odio como herencia. Red comprendió que el honor que había perseguido no estaba en los rangos ni en las órdenes cumplidas, sino en el acto de proteger una vida, aun cuando el sistema exigiera sacrificarla. El desenlace no llegó con campanas ni tratados, sino con una aceptación serena del camino elegido. En una cala resguardada,
Lejos de los mapas oficiales, Catalina y Red decidieron permanecer juntos sin reclamar legitimidad a bandos que ya no reconocían. El Caribe, vasto y cambiante, se convirtió en su territorio y su prueba constante. Un espacio donde cada decisión contaba, porque no había autoridad superior a la conciencia. Catalina guardó el rosario de su padre no como reliquia de dolor, sino como símbolo de una verdad recuperada. Red dejó atrás el título que nunca lo había protegido, aprendiendo a nombrarse sin él. No hubo promesas de eternidad, solo un compromiso silencioso de caminar en la misma dirección mientras fuera posible, sabiendo que el amor, como la justicia, no garantiza seguridad, pero sí sentido. En ese final abierto, la historia cerró su círculo con una moraleja clara y amargan en un mundo de lealtades compradas y verdades negociables. El amor verdadero no es el que vence a todos los obstáculos, sino el que se atreve a existir sin negar el costo de hacerlo. Y así, en el horizonte indomable del Caribe del siglo XVII, dos enemigos que se buscaron por venganza se encontraron por elección, demostrando que incluso en tiempos de hierro y fe rígida, la verdad y el amor podían sobrevivir, no como victoria fácil, sino como acto de valentía cotidiana. Si esta historia de traición, honor y amor prohibido te atrapó, suscríbete al canal para no perderte más relatos donde la pasión desafía imperios y la verdad se abre paso entre las sombras. Dale me gusta si sentiste el peso de cada decisión y comparte este video con quienes creen que el amor, incluso en los tiempos más oscuros, sigue siendo una forma de resistencia. Cada semana traemos nuevas historias de romance histórico, drama y destinos marcados por la lealtad y la traición. Activa la campana, comenta qué parte te conmovió más y acompáñanos en este viaje por amores imposibles que, aún sin prometer finales fáciles, se atreven a elegir la verdad.